9 de la mañana con 8 minutos. ¿Qué les parece si vamos de inmediato con nuestro panel del día de hoy? Hay harto que comentar en esta jornada, luego de lo que fue además este día domingo de plebiscito, de definiciones en el ámbito constitucional. Vamos a saludar, sin ir más lejos, a quienes ya están junto a nosotros. Nos acompaña la secretaria general de Revolución Democrática, Tatiana Urrutia. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenos días. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien. Buen día. Igualmente, Tatiana. Y también está con nosotros el director de incidencia de Pivote, Sebastián Rivas. También bienvenido, Sebastián. Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, Rodrigo Alcaíno, y saludo también a Tatiana en esta jornada. Después de, siempre son todos los clichés, sí. Pero ejemplar jornada cívica siempre. Exacto. Muy interesante y siempre muy reconfortante ver cómo los chilenos votan y votan masivamente. Hoy día vamos a cambiar un poco el orden. Generalmente voy con el tema del día, la pregunta que le estamos haciendo a nuestra audiencia, pero esto más que nada un tema de detalle respecto a lo que fue la jornada del día de ayer. Quiero ir más a lo general, desde lo general a lo específico, por eso quiero partir con un balance más general de lo que fue la jornada del día de ayer y la sensación que les queda luego de estos resultados. Voy a revisar lo último que dio el CERVEL a eso de la 1:30 de la mañana, con un 99,97% de las mesas escrutadas, un 55,76% por el en contra, un 44,24% por el a favor. Tatiana, parto contigo, a quedarme un poco con lo que es la sensación, el análisis, el balance que se está haciendo también en las distintas tiendas políticas. De hecho, ahí dentro de la mañana también los partidos oficialistas tienen planteada una reunión según pauta. ¿Cómo no solamente fue tu seguimiento de la jornada de ayer, sino que además el balance que haces luego de los resultados y todo zanjado? Bueno, yo creo que la palabra que puede resumir lo que fue ayer conocer los resultados es un alivio. No creo que hayan otras palabras más optimistas para esto. Para nosotros era importante que esta vez no ganara el a favor porque tenemos la convicción de que era un texto que proponía retroceder discusiones, como lo mismo lo hablamos en esta reunión, en esta misma radio hace un tiempo, sí. Abrir discusiones que ya estaban cerradas mediante debates democráticos. Entonces, para nosotros era importante que esta propuesta no avanzara en materia de retroceso y creo que también un sentimiento transversal que también tenemos hace rato diagnosticado, pero hoy día ya con números en mano, de decir, bueno, este es un llamado de atención a todos quienes estamos en política, como después de 4 años no somos capaces de viabilizar una solución al conflicto social que básicamente es la desigualdad y que hoy día está en un mismo pie que hace 4 años. En tu caso, Sebastián, también importante saber cómo no solamente has estado haciendo el balance de la jornada tú personalmente, sino que además la bajada que han estado haciendo en Pivotes. Tuvimos también ahí la oportunidad de contar con una de las integrantes de Pivotes el día de ayer en nuestros paneles, ahí con Macarena Cox. ¿Cuál es también la sensación que queda luego de estas horas después de conocer los resultados? Mira, varias cosas. Lo primero, efectivamente, de nuevo, y quiero recalcar, me parece que lo que ocurre ayer habla de procesos ejemplares. Ya tenemos 3 elecciones con voto obligatorio. Las 3 han estado en torno al 85% de participación. Aunque se diga que es voto obligatorio, cuando uno ve literatura comparada es muy alto. Eso habla de que la ciudadanía quiere participar y es muy interesante pensando también en lo que viene ahora, porque se nos vienen después elecciones municipales y parlamentarias. En un segundo punto, bueno, nosotros de Pivotes habíamos estado impulsando una iniciativa popular de norma que quedó dentro del proceso y creo que ahí hay un tema que es interesante. Ayer yo escuchaba varios de los diagnósticos y hay cierto consenso de que hay cosas que hay que empujar. Por ejemplo, me parece que el tema de modernización del Estado y en particular del empleo público y hacer una reforma, sobre todo en temas de cargos de confianza, es un tema muy importante, tan importante que el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo tiene como parte de los elementos en la última versión del denominado pacto fiscal. Escuché a varias voces decir que algo hay que hacer con el sistema político, quizás ver la propuesta de los expertos, por ejemplo, pero que efectivamente 22 partidos en el Congreso dificultan mucho el trabajo en general. Y en un tercer punto creo que también hay una reflexión en términos de que lo que ha ocurrido en Chile es muy particular. Son 2 elecciones consecutivas donde se ha dado primero una supermayoría a uno de los bloques, en el primer caso el bloque de izquierda, en el segundo caso el bloque de derecha, y luego un rechazo. Es un momento bastante particular para tratar de sintonizar con lo que está escuchando la ciudadanía, con lo que está viviendo, y creo
que en general el diagnóstico compartido en esto es que es la hora de hacernos cargo de una serie de urgencias que andan dando vueltas, que Sí. aparecen en el top de las prioridades ciudadanas y que están ahí. Está el tema de delincuencia, es muy evidente, está el tema de salud, está el tema de pensiones, pero hay cuatro crisis estructurales que yo creo que tenemos que enfrentar. Está la crisis del crecimiento, que es muy relevante y que incluso uno ha escuchado autoridades de este gobierno decir que es un tema prioritario. La crisis del empleo no se ha recuperado desde la pandemia. La crisis de educación, que es estructural, y también necesitamos una reforma profunda del Estado. Creo que todo eso, Mm. Rodrigo Alcaíno, es muy Sí. importante en la etapa que se abre desde hoy día. Bueno, ahí entramos ya en efectivamente aquellos temas que es muy importante empezar a avanzar, lo dijo el presidente el día de ayer, a la hora de no solamente establecer este cierre de la puerta a un nuevo proceso durante su mandato, un proceso constitucional, sino que además enfocar el trabajo en los acuerdos, que es parte también de lo que estamos consultando el día de hoy a nuestros seguidores y seguidoras. Las urgencias son otras, ahí recién Sebastián daba cuenta de algunos de esos temas que es importante tal vez tenerlos sobre la mesa a la hora de establecer la hoja de ruta. En tu caso, Tatiana, ¿cuáles crees que son también esos pasos a seguir a la hora de pensar en este llamamiento que hizo el presidente el día de ayer? Bueno, la misma línea que hablábamos ¿Mm? recién, sin duda, las pensiones es un tema que ya no resiste más. Tenemos reformas en el Congreso hace muchísimos años. Hoy día hay una propuesta que se acerca mucho a la propuesta del gobierno anterior, pero que aún así no se destraba. Y sin duda las pensiones, y tal como lo dijo el presidente anoche, es un tema por el que tenemos que trabajar, ojalá con la urgencia que ha dicho la ciudadanía en la calle. O sea, el 2019 una de las marchas más masivas que impulsaron esto fue efectivamente, se titulaba No Más FP, pero todos entendemos que finalmente el problema era con las pensiones miserables de las personas. Mm. Un país que además envejece y que todos vemos cuál es nuestro futuro. Eso sin duda, la agenda de seguridad, que ojalá hoy día quienes han negado a abrir ese debate y terminar legislando aquello, también esperamos un destrave de seguridad, un pacto fiscal que sin duda para estos dos recién mencionados Sí. necesitamos dinero. Mm. Entonces, yo creo que esos tres temas centrales, y por supuesto coincido con Sebastián que las materias de salud, educación, vivienda, son temas que a la ciudadanía le importan, le han importado siempre. Hoy día tenemos grandes problemas, hace Sí. muchos años en aquello, y es hora de ponerse a trabajar firme en esas demandas. Y por supuesto yo creo que el tema de la reforma al sistema político es un arrastre que viene hace mucho tiempo. Es finalmente el sistema político que propone dos soluciones que son rechazadas por la ciudadanía finalmente. Yo creo que hoy día, más que un compromiso del primer día de salir a decir, bueno, nos pusimos de acuerdo en esto, es como reflexionar realmente cuál es el rol que la política en el 2023 quiere jugar en Chile, dado también los últimos 4 años, pero también la experiencia desde la vuelta de la democracia y estabilidad. Sebastián. Mira, yo creo que hay un tema que sobrevuela esto y es que yo ayer conversaba con algunos amigos Mm. que hacen análisis y hay una mirada que es complicada en términos de que, y que ya se puede decir con tres elecciones de voto obligatorio, que parece emerger un perfil de votantes que si uno hiciera una trazabilidad, lo más probable es que estuvo por el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, que votó nulo o blanco en la elección de consejeros, fueron 2.700.000 votos, Mm. 20%, es mucho, y que muy probablemente ayer volvieron a votar en contra. ¿Por qué esto es importante? Porque sería un 20% de personas que su voto es antipolítica. Y es una de las trazas que yo sé que hoy día se está Mm. analizando porque efectivamente, si eso es así, a ver, los partidos políticos no tienen mucho tiempo que perder para poder dar una muestra de que esto importa. A ver, muy probablemente desde hoy día en adelante vamos a escuchar hablar de pactos, de acuerdos, de mesas, pero es importante que se concreten, porque efectivamente, primero hay un tema concreto de que si es que esto no se logra avanzar, va a ser un lastre para Chile en el tiempo. El tema de crecimiento es importante hacer una reforma, por ejemplo, el tema de los permisos. El Estado necesita reformarse sí o sí. En la situación de los estamentos de planta, contrato honorario, es muy compleja y el tema de los funcionarios de confianza, ¿para qué decir? Entonces, estamos en un momento donde la urgencia llama a acuerdos. Tenemos que hacernos cargo. Si no nos hacemos cargo,
es muy complejo para volver al pasillo estrecho que nos conduce al desarrollo, Mm. y en último caso debiera ser un incentivo para los partidos de protegerse de un outsider, que podría ser un Milei, un Bukele, alguien que viene totalmente de afuera de la clase política que está hasta ahora. Yo creo que eso es una de las lecturas más complejas y que también llama a la acción por parte de los partidos de pasar de estas palabras del acto, de la mesa, que suenan muy bien, pero que a veces se vacían un poco de contenido cuando se repiten tanto, a elementos concretos que permitan avanzar y que a la ciudadanía le den respuesta. Tatiana, ¿cómo observas también esa visión respecto a efectivamente la forma en que se van a ir dando cauce a estas intenciones que, tal como plantea Sebastián, me da la impresión de que desde muchos sectores están tratando de remar o bogar para ese mismo lado? Sin embargo, las formas parece que en muchos aspectos cambian. Y ahí también hacía mención a los resguardos que como sistema político hay que tomar respecto a posibles liderazgos más populistas. Ahí Sebastián ejemplificaba con Bukele, pero no sé cómo también lo ves tú desde también la vereda de los partidos políticos y tomando en cuenta además de que ahí es bien importante ver cuáles son las dinámicas que se van a tomar en cuenta, no solamente desde cúpulas políticas, sino que además en el siempre complejo ajetreo parlamentario. Sí, de todas maneras, como lo dijo el presidente anoche en la cadena, hoy día la política está en deuda con la ciudadanía y cómo se paga esa deuda es trabajando en las principales demandas de la ciudadanía, que es más o menos lo que hablábamos hace un rato. Como yo creo que eso es algo que se viene reflexionando hace un tiempo, desde que empezamos a ver que este proceso nuevamente no respondió a un acuerdo mayoritario que puede sonar cliché, puede sonar, bueno, pero es algo en que coincidimos todos los sectores de la política, y en ese sentido yo creo que está bien. Hoy día la ciudadanía ha demandado, ganaron propuestas que son programáticas para ambos lados, en distintos, o sea, fueron los acuerdos que se logró dentro de los espacios legítimamente electos democráticamente. No dio resultado. A lo mejor todos tenemos que agachar un poquito el moño. Efectivamente, lo de los consensos para mí no es como un cliché ni una palabra vacía. Yo creo que es un llamado a atención, es también a moderar las expectativas. Hoy día el gobierno tiene el gobierno, pero no tiene un Congreso que apruebe las reformas para las que fue elegido, y es donde ahí hay que ir moderando y encauzando también, sin perder en ningún momento la convicción que nos trajo hasta aquí. Finalmente al presidente se elige por unas ideas, el Congreso no es favorable para que se puedan aprobar todas esas ideas, pero se está trabajando para avanzar dentro de los caminos posibles y en adelante, y ahí necesitamos a todos, como yo creo que van a ser una semana a lo mejor de mucha convulsión mediática, de muchos dimes y diretes, una derecha dividida a todas vistas. Hoy día alcancé a ver por aquí y por allá culpas para un lado para el otro. Yo creo que pasando esta semana podamos ver con perspectiva también, programar un 2024 que ojalá seamos conscientes también. Yo no creo que la ciudadanía esté despolitizada, pero la afección hacia la política institucional que hoy día está representada en los partidos políticos es esa la que está ampliamente dañada. Entonces la construcción es trabajar a día por esas transformaciones, por esos cambios, por esas mejoras, y por el otro lado los partidos políticos transversalmente trabajar en cómo reconstruir también su posición. Hoy día la gente está más politizada que nunca porque entiende lo que espera del sector público, entiende lo que espera de un gobierno, entiende lo que espera de la política, y no estamos dando el ancho. Tatiana, eso implica también una revisión no sé si una revisión a gran escala de los idearios, pero sí el ir amoldándolos a los momentos que estamos viviendo en lo que tiene que ver con los partidos políticos. Sí, de todas maneras, yo creo que estamos en un momento donde los partidos debemos tener convicciones firmes y claras, pero las ideas y las acciones flexibles para los escenarios. Hoy día yo creo que no esperábamos estar hace 4 años, cuando se firma por primera vez el acuerdo transversal entre todos los partidos para avanzar en una solución constitucional. De ninguna manera esperábamos 4 años de estar en esto, y nos demanda también la flexibilidad, la rapidez del tiempo, la inmediatez, la rapidez de cómo suceden las cosas en política, y la inmediatez también comunicacional nos obliga a tener flexibilidad táctica.
si le queremos poner algún nombre de ese tipo. Sebastián, también entremos en ese tema. Ahí Tatiana nos estaba haciendo desde la interna de un partido político también las formas en las cuales efectivamente se puede ir avanzando en ese escenario óptimo de tratar de llegar a esos acuerdos como los ha planteado el presidente. ¿Cómo ves también aquello, las implicancias que tiene? Yo traía a colación el tema de los idearios, también está el tema de las estrategias. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo, Rodrigo, creo que se abre una oportunidad interesante para el gobierno, porque el día de hoy es el primer día desde que Gabriel Boric ganó la presidencia, donde el tema constitucional no va a estar al centro como elemento crítico, como eje conductor, como algo que está presente ahí que se tiene que resolver de manera inmediata. Creo que eso lo marcó muchísimo. Creo que los primeros 6 meses, y uno recuerda las palabras del entonces secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, estaba esperándose el resultado del plebiscito y luego, de alguna manera también, este proceso lo ha maniatado. Hay una expectativa de que esto se resolviera para un lado o para otro, que ya ayer la logramos zanjar. Pero dicho eso, creo que al gobierno lo deja con un momento donde tiene que aprovechar este pequeño impulso que hay para poder instalar temas concretos y tratar de resolverlos. Creo que de verdad se les da una especie como de chance de volver a partir, justamente lo que decía Tatiana, es importante, de tener flexibilidad táctica, pero también de poder negociar de manera muy sincera para conseguir votos que ayuden a que haya iniciativas que, de nuevo, son iniciativas que no hay mucho disenso de que Chile las requiere, no hay disenso de que hay que aumentar los puntos de cotización en el caso de las pensiones, el punto es para dónde se van, pero no hay disenso de que hay que hacerlo, no hay mucho disenso de que algo hay que hacer con el tema de la ISAPRE. Que es una bomba de tiempo latente. ¿Para qué decir la delincuencia? Creo que ahí se ha avanzado un poco más en términos de los acuerdos, más allá de que la sensación es que todavía falta bastante, pero creo que es un punto efectivamente donde la clase política tiene que, y obviamente en esto al gobierno le compete un rol muy importante de liderar y de negociar y de ser flexible para poder avanzar, de dar muestras, porque Rodrigo, a mí me sigue preocupando mucho el hecho de que cuando tú ves la votación en el exterior, que la votación en el exterior era voluntaria. Aquí fuera obligatoria, pero afuera era el que quería. Votó la mitad de las personas que para el plebiscito de entrada. Para el plebiscito de salida anterior. Eso significa probablemente que eso hubiera sido el resultado en caso de que acá hubiera sido voluntario. Y significa que hay una desafección que nos tiene que preocupar. A mí me preocupa mucho que la política logre en esto dar soluciones y mostrar que está pendiente de los temas que la ciudadanía está marcando, porque, de nuevo, la alternativa es que pueda surgir una figura que sea un total outsider y que sabemos que eso no es un escenario bueno para los países. A mí de verdad me parece que no hay tiempo que perder y que estos temas, digamos, debieran avanzarse de manera bastante rápida y con un consenso transversal. Yo creo que si hay algo que se ha revitalizado en este tiempo, Rodrigo Alcaíno, y de los manidos 30 años y los criticados 30 años, es que los acuerdos se hacen por algo, los acuerdos se hacen para que duren, para poder avanzar, y para que y se hacen acuerdos para que el retroceso no sea tan rápido, para que la tentación no sea que cuando yo gane, venga y te quite algo. 9 de la mañana con 31 minutos, de vuelta con nuestro panel, hoy día junto a Sebastián Rivas, director de incidencia de Pivotes, y Tatiana Urrutia, secretaria general de Revolución Democrática. Seguimos con los balances, los análisis de lo que fue la jornada de plebiscito el día de ayer. Finalmente este voto en contra de la propuesta constitucional que ganó con las preferencias en lo votado el día de ayer por la ciudadanía chilena. Sebastián, empiezo contigo ahora a la hora de ir tal vez configurando el mapa político. Por un lado están también las urgencias que fueron dadas, de las que dio cuenta el presidente en su intervención el día de ayer, pero además es importante hacer el seguimiento de cómo queda estructurado este mapa político, con un partido republicano que pareciera es el que sale más perjudicado en esta pasada, y donde va a ser importante los roles que van a cumplir en la oposición. Evópoli va a seguir teniendo un rol cercano a lo que son sus socios de la UDI y Renovación Nacional en algunas decisiones. En este caso todos se inclinaron hacia el a favor en el plebiscito del día de ayer. ¿Cómo se van a ir configurando esas relaciones? ¿Qué pasa con los sectores de centro? La señal que se puede dar también a partidos como la Democracia Cristiana. Ahí te dejo la palabra para que podamos entrar en aquello, Sebastián. Mira, Rodrigo, yo creo que, a ver, con los resultados de ayer en mano,
Yo creo que hay que, probablemente en esos bloques, en particular hacia el lado derecho, hay una reflexión que hacer en términos de que yo siento, por lo menos, que cuando tú mirabas la propuesta constitucional y la mirabas en los temas que son más propios de una constitución, digámoslo así, Mm, sistema político, modernización del Estado, las grandes estructuras, era una propuesta que era bastante razonable y que en algunos casos incluso era bastante mejor de lo que teníamos, que es el punto. Finalmente uno compara lo que es existente con lo que viene. Sin embargo, hubo una serie de otros puntos adicionales que quizás no son tan propios de una constitución, que quizás no tendrían por qué haber estado, que yo siento que marcaron una diferencia, y en particular, al menos los datos que yo he visto, mm, falta en esto mucho más análisis, creo que muy en particular en los temas valóricos y en concreto el tema del aborto fue muy importante. Eso fue una bandera que el Partido Republicano levantó, que no solamente puso una ni dos, sino que tres cláusulas. mm. Finalmente quedaron dos, pero puso tres cláusulas. Chile Vamos se incomodó un poco con ese debate, finalmente la siguió, pero creo que eso marcó, no sé si el triunfo final, pero al menos una diferencia muy importante. Y creo que efectivamente en eso hay una reflexión para Chile Vamos y para sus liderazgos principales en términos de cómo van a tomar ese tipo de elementos. Tú, si te recuerdas, Mm. Evelyn Matei, que hoy por hoy es la figura más importante de Chile Vamos, es la candidata presidencial, ahí impectore, como diríamos Mm. en el Papa, hizo notar su incomodidad con eso y con el tema de las contribuciones. Y me parece que es interesante porque efectivamente va a armar el mapa político. Creo sí que en lo inmediato es muy probable, y Tatiana quizás tiene más información que yo, que para la elección municipal veamos algunas alianzas tácticas que son más fáciles de hacer. La elección municipal, como es un candidato, es más sencillo de acordar, digámoslo así, por lo menos en alcalde y probablemente en gobernadores, pero sí, o sea, se viene una etapa, sobre todo de cara a las parlamentarias del siguiente año, Exacto. 2025, donde hay hartas preguntas sobre la mesa, cómo van a ser los bloques, cuál va a ser la relación, si va a haber alguna relación táctica. Creo que es bien interesante lo que se abre y creo que también va a depender del tono y de el nivel de acuerdos que se pueda llegar en la negociación por parte del gobierno con la oposición durante estos meses para los temas que nosotros hemos marcado que son súper importantes. Sí. Tatiana, también ahí te incorporo al análisis y además esta configuración del mapa político luego de los resultados del día de ayer. No solamente mirar a la vereda del frente, Tatiana, sino que además hacer el análisis de lo que está pasando también en la interna del oficialismo, aglutina más al sector el resultado del día de hoy. Por ahí escuchaba el día de ayer a Francisco Vidal diciendo que cuando nos juntamos, cuando nos ponemos de acuerdo, conseguimos resultados. Es parte de lo que también señalaba el ex vocero de gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Tatiana? El viejo secreto de la unidad. De todas maneras, yo creo que hemos entendido que la unidad es el camino. Después, para el Frente Amplio en particular, después de, bueno, Revolución Democrática existe hace 12 años. Mm. Siempre el camino de la unidad creo que ha sido el que nos ha conducido. El Frente Amplio tiene que ver más o menos con eso también desde su origen, es de cómo hacer una amplia mayoría. El intento que en su momento fue la nueva mayoría, pero que hoy día lo vemos también de una manera mucho más amplia. Y de todas maneras estábamos en... Ay, Te estamos escuchando, pero ¿no? bajito. No sé si algo tapó el micrófono. Ahí sí me Ahí sí, escuchan. ahí estamos escuchando mejor. Ayer estábamos en el Partido Socialista esperando los Mm. resultados y también llegó la democracia cristiana con quienes durante también el proceso trabajamos juntos el tema de los apoderados, entendiendo que lo que defendemos finalmente es lo mismo, el no retroceder. Y ya teníamos desde el 9 de octubre una definición tomada sobre la máxima unidad posible en todos los cargos uninominales, esto es alcaldes y gobernadores, pero por sobre todo yo creo que lo que está por lo menos en la conversación nuestra diaria es cómo fortalecemos la unidad como un proyecto político de largo plazo y no solamente en miras de X elección o estos cortoplacismo, porque, bueno, después de además 4 años donde hemos tenido una cantidad de elecciones que yo ya ni recuerdo, la verdad. Eh, Como sí, evidentemente hacia las municipales estamos mirando, hay un acuerdo, invitada está la DC, hoy día estamos esperando también a ver cómo avanza aquello, hoy día ya empieza ese Ujú. camino, pero de todas maneras la conversación siempre ha sido la máxima unidad posible.
y se ponen como bordes el PC y la DC, pero ahí entre medio también hay una cantidad de agrupaciones, de alcaldes y de personas que son incidentes también en los territorios, que nos gusta decir eso cuando nos Sí. referimos a la política que está sucediendo en la calle, en las comunas, que todavía tiene harto por tejer. Así que yo creo que para nosotros al menos es un camino que está abierto. La unidad posible es algo, para las elecciones, pero también mirando un proyecto a largo plazo. Sebastián, ahí tú entrabas en el tema de la oposición, con Tatiana también nos dimos el tiempo de ir revisando las opciones, las alternativas dentro del oficialismo, donde incluso, al menos en lo que se pudo observar en la última campaña, la democracia cristiana también tuvo un rol, y pareciera que también se están proyectando escenarios en esa línea. ¿Cómo ves también el futuro del oficialismo en esta misma instancia, con todos los desafíos que hay de por medio, con todas las elecciones que vienen de aquí en adelante, y donde, reitero, ahí Francisco Vidal traía a colación aquello de la unidad? Hay un ritual ahí que es el ritual de paso cuando se forma una unidad o se amplía un poco de la unidad. eh, y quizás esto es extremadamente político, lo que voy a decir, que es la integración al gabinete. A mí no me extrañaría que si hay alguna modificación en el gabinete en las próximas semanas veamos a alguien de la democracia cristiana entrando. Porque creo que ahí ya de facto hay al menos un vínculo donde quizás no son Mm. parte exactamente de la misma coalición política, pero se ha notado que han trabajado bastante de la mano y es probable que si eso se concreta, digamos, podamos ver una coalición un poquito más ampliada desde el lado del oficialismo durante lo que queda de gobierno. Creo sí que el presidente tiene una oportunidad y tiene una oportunidad de ser agresivo y tiene una oportunidad de, digamos así, poder también marcar aquello, tratar de sacarse lastres que le incomodan. Ujú. El caso convenios, sin duda, ha marcado el año. Ha sido un tema sumamente relevante. Yo creo que el en contra gana pese a eso, pese a todo lo que vimos en la última semana, que era bastante complicado. Creo que el presidente tiene una oportunidad de apretar reset en algunos puntos y poder, en el fondo, proyectarse de manera más limpia. Y quizás para eso le sirve, dado que probablemente tiene que sacar en ese caso a personas muy cercanas, tratar de ampliar la coalición. A mí me parece, y lo hemos conversado acá, que el mejor esquema son coaliciones amplias y coaliciones que ojalá se comporten como dos bloques relativamente disciplinados. ¿Por qué? Entendiendo las sanas Ujú. diferencias, porque así es más fácil negociar y así es más fácil llegar a acuerdos. Y yo creo que si hay algo que ha revalorizado Rodrigo Alcaíno en esta Sí. etapa, es la importancia de los acuerdos. Yo hoy día leí en la mañana una columna de Carlos Peña eh, que decía, porque obviamente en esto, digamos, es difícil encontrar triunfadores, Sí. es muy difícil. Pero él titulaba su columna El triunfo del lago. Y marcaba un poco que no era el triunfo particular del expresidente, sino que de esa forma de hacer política, donde se va avanzando, voy a citar a otro expresidente, en la medida de lo posible, Mm. justamente para evitar esta tentación de que yo en esta elección avanzo para acá, luego te retrocedo porque no estoy haciendo parte. Yo creo que el rechazo ha sido un rechazo a esa forma de hacer política también desde lado y lado. Se percibió a la izquierda muy atrincherada en la convención, muy haciendo eso, y probablemente se percibió también al Partido Republicano haciendo ese liderazgo desde el Consejo Constitucional. Entonces creo que hay una oportunidad en el oficialismo, en esta eterna tensión entre autoflagelantes y autocomplacientes, de decir, bueno, mire, avancemos un poquito, avancemos lo que podamos, pero avancemos consolidando, no avancemos sin transar. Y creo que eso es algo que parte desde estos dos resultados y que da un poco de juego para lo que queda el presidente Boric. Tatiana, quedémonos un poco también con ese análisis que hacía Sebastián recién de cómo se va avanzando en la interna del oficialismo. Por ahí deslizaba la posibilidad de que tal vez la DC pueda tener un rol más activo dentro del propio gobierno. No sé qué tan descabellado también puede considerarse dentro del oficialismo el incorporar a la Falange. Te dejo ahí la palabra. No, yo no creo que sea algo descabellado, No. creo que es un intento que hace tiempo se está dando. Creo que el presidente Undurraga de la DC ha sido claro también en recepcionar esas señales. Como todo, yo soy militante de un partido y entiendo perfectamente lo que significan los tiempos para poder ir tomando escenarios, para que esto sea una convicción de los partidos. Yo, por lo menos, formo parte del oficialismo, de la mesa del oficialismo, donde hay 11 partidos políticos
que constantemente estamos dialogando y es ahí donde estamos a completa disposición de todos que quieran sumarse a un proyecto para lograr los avances dentro de lo que hoy día, como decía hace un rato, se puede lograr con este Congreso, pero también en temas ejecutivos obviamente hay mucho espacio aún para dar vuelta a este escenario que algunos quieren construir de como que ya está perdido una continuidad del gobierno del sector progresista de Chile. Yo creo que hay todavía harto paño, hay disposición de conversar con todas las lecciones que yo creo que ya hemos aprendido de las lecciones, espero, de evitar las peleas por la prensa. Diferencias van a haber sin duda, pero bueno, de eso se trata de la política, de poner las diferencias en la mesa. Creo que es un acto de madurez y necesario hoy día ante las urgencias que nos demandan, que podamos poner esa diferencia en la mesa y buscar también cuáles van a ser los puntos de unión que nos van a causar. Yo creo que, por lo menos de parte de las mesas del oficialismo, está completamente esa disposición para conversar. El presidente con su equipo de gobierno serán los que tienen que definir, pero esa disposición de los partidos existe. En esta ya casi última parte del panel quiero entrar en un tema que abordamos en varias oportunidades en la transmisión del día de ayer y que tiene que ver con el tenor de la campaña, la forma en que se afrontaron muchas de las propuestas, muchas veces cierta violencia verbal de por medio, y entrar en los escenarios futuros, las estrategias que se van a barajar en esa línea. Dentro de los paneles de ayer se me viene a la mente una conversación que tenían un académico de nuestra universidad, Rodolfo Dizzi, con Cristian Leporati, donde hablaban de cómo lo que se piensa como comunicación política a la hora de enfrentar una elección, enfrentar una franja electoral, por ejemplo, fue mutando hacia una suerte de marketing político, lo que abrió un poco la puerta a encontrarnos con mensajes fuertes de muchas veces que iban al conflicto de frentón. Siendo propositivo, Sebastián, Tatiana, ¿por dónde deben ir también los caminos en esa misma línea ante un electorado que también ya ha estado dando señales respecto a la forma en que le gusta recibir ciertos contenidos políticos, a cierto nivel de ser un poquito más conservador a la hora de recibir ciertos mensajes? No sé cómo lo ves tú, Sebastián. Mira, yo creo, Rodrigo, que acá hay dos dimensiones. Primero que todo, hay un tema que me preocupa, que probablemente hay grupos de bolsones en ambos sectores políticos que estiman que lo ocurrido en los últimos dos plebiscitos fue culpa de la desinformación del otro sector. Tú lo escuchabas mucho Sí. con la convención y lo escuchas bastante en los sectores de derecha en relación a, por ejemplo, lo que se comentaba el otro día de la presidenta Bachelet, o acusaciones bastante fuertes, decían que eran mentiras. Y efectivamente, claro, hay una tensión porque hoy día, en un mundo algorítmico donde estamos pegados al celular, la tentación es hacerlo más impactante. Daría la impresión sí que eso no funciona tanto. Y eso yo creo que es una buena noticia, entre comillas. Pero efectivamente, yo lo que creo es que hay un incentivo en esto para avanzar, porque yo te digo, para mí, uno de los datos más importantes son esos 2,7 millones de nulos y blancos de la elección anterior, que uno podría tener una trazabilidad de que son antisistema. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una tentación, y podría haber una tentación, más allá de las palabras de buena crianza y de las buenas intenciones que podamos tener, de que, viniéndose procesos electorales, caigamos en el inmovilismo. Que el gobierno hable de que la derecha no entrega los votos y que la derecha hable de que el gobierno no cede. Yo lo que tiendo a pensar es que eso, particularmente para la presidencial, puede ser un juego de suma cero donde se incorpore un elemento antisistema. Entonces tiendo a pensar que a todos les haría bien, más por conveniencia que por sanidad, por supuesto por sanidad lo suscribo, Sí. digamos. Digámoslo así, bajar un par de cambios en el tono, creo que han sido 4 años y en particular en los últimos dos muy desgastantes para la ciudadanía en términos de mensaje. Creo que estamos todos con una sensación de cansancio, digamos, como de cierre de ciclo, y creo que es importante en eso que entendamos que efectivamente hay un riesgo. Creo que la política no ha salido del riesgo que entró hace 4 años. Creo que efectivamente sí, tenemos elementos más sanos, tenemos una participación muy robusta, pero es importante mejorar el clima, mejorar la altura de miras del debate, porque hay un riesgo. En último caso, porque conviene, Rodrigo Alcaíno.
Tatiana, entro en lo mismo contigo. Los tonos, lo que tiene que ver también con el nivel de virulencia con que se enfrentó esta campaña. Ahí recién Sebastián también traía a colación algo que también se observó en su momento en el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Cómo ves también esos desafíos en torno a la comunicación? Entender esa comunicación dentro de ciertos márgenes. Sí, bueno, yo creo que todos quedamos medio impactados. O sea, a ver, hemos sido testigos de un par de campañas ya, creo que la de la convención, que por cierto obviamente me toca de Sí. cerca, fue una desinformación constante. A mí me tocó desde dentro ver cómo lo que salía a la luz era muy distante de lo que estaba sucediendo adentro, con portadas, sin desmentido. Yo creo que hoy al menos estamos alertas de que eso está sucediendo constantemente. Pero mira, la verdad es que en realidad conversábamos con nuestros compañeros como no hemos perdido la capacidad de asombro cuando vemos la campaña de la Favor con una cabeza dentro de un basurero, como es increíble al límite donde podemos llegar, donde le ponemos en la televisión eso a la gente que ve televisión, que también más o menos yo creo que sabemos cuál es el perfil que a las 12 del día está mirando la televisión. Entonces estamos alejando a que la gente, los papás puedan dejar a que sus hijos vean, por ejemplo, una campaña informativa. Yo a mi hijo, ya son más grandes, pero si fueran más chicos, les prohibiría, por ejemplo, ver una campaña de ese nivel por sanidad mental, porque hay una sensación de miedo en Chile que no es desconocida para nadie, pero de nuevo, volvemos. El sentimiento probablemente que llegó al 2019 es el sentimiento de abuso, del que ni la izquierda ni la derecha del sistema político fue capaz de transmitir una solución, pero el abuso. Y creo que el abuso de intentar tocar la fibra de la rabia, la fibra del miedo, de la campaña de la Favor es brutal. Yo creo que también hoy día nosotros como rivales políticos también debemos ver cuáles son nuestros límites. Yo creo que nunca es posible llegar a ese lugar. Y también creo que el que se jodan, si bien no fue como violento en términos de imagen, también nos dejó una sensación bien compleja de cómo estamos mirando la política. Quiero creer que eso fue una campaña medio desesperada, en medio de un proceso que a lo mejor intentaron parecerse a Milei, que se jodan como algo disruptivo, y finalmente creo que los chilenos no queremos que nadie se joda, y creo que eso fue definitorio para decir, bueno, esta es una campaña, esa es una opción que nos divide, literalmente, el que se jodan. Pero para hacer resumen, yo creo que la gente no es tonta, que las campañas están abusando un poco en ir a lo fácil, y hoy día el rechazo lo podemos ver desde distintos motivos a esta propuesta, pero sin duda el rechazo también a esa forma de hacer política. Es una forma de hacer política que creo que llegó a su tope, y hoy día el desafío yo no digo esto que es fácil, es para los partidos políticos tremendamente difícil entender que su forma de hacer política es la que está cuestionada hoy día, y al mismo tiempo es un deber legal de los partidos de politizar, de enseñar a la ciudadanía lo que es la política. Entonces ahí tenemos un escenario muy complejo, lleno de desafíos, pero también a mí en lo personal como también bien motivador de ponerle pilas adelante, pero con esos resguardos de que estamos llegando a unos niveles de pasados de pueblo, por así decirlo, bien brutales. Nos quedan los últimos minutos. Sebastián, Tatiana, les dejo ahí la palabra para ir cerrando las ideas. Bueno, Sebastián. solamente marcar que creo que en verdad, a ver, em, creo que las pasadas de pueblo, digamos, no son patrimonio en este caso de un solo sector político. Yo creo que lo que nos dejaron las campañas del año pasado y de este año son muestras efectivamente de extremar puntos, de llevar a la interpretación, incluso de difundir a veces cosas que son falsas. A mí me sorprendió mucho que uno de los temas más viralizados hace un par de meses era que la propuesta constitucional terminaba con las indemnizaciones por año de servicio. Eso se viralizó en Twitter y hubo figuras del mundo de la izquierda que no solamente lo tuitearon, sino que lo compartían. Por ejemplo, Hugo Gutiérrez. Y uno dice, bueno, eso puede ser un debate, pero lo cierto es que en la Constitución no había ninguna propuesta de ese tipo. No se abordaba. Y a mí me preocupa porque en otras latitudes se está conversando el tema de todo vale.
Es decir, mira, sí, está bien, no es tan así, pero a veces hay que extremar puntos para llegar a la ciudadanía, porque este problema no lo tenemos solo en Chile, ¿eh? Este es un problema general, es un problema que excede a la clase política. Mira tú cómo está el advertising hoy día en todos lados, digamos. La atención es cada vez más compleja, pero tenemos que ser capaces de ser mejores, tenemos que ser capaces de subir el nivel, y yo creo que para eso es súper importante, como les digo, yo creo que hay una opción de que hay que hacerse cargo. Creo que a esta clase política le quedan 2 años, no podemos permitirnos que estos 2 años sean el camino para una elección, tiene que haber cambios, tiene que haber cambios reales, porque el riesgo es que el día de mañana llegue alguien que diga, miren, vieron todo lo que pasó, esto no sirvió, eh, y ahí nos enfrentemos a un populismo de verdad, de frentón y fuera de los márgenes que estamos acostumbrados. A mí en eso me parece que hoy día parte una etapa donde tenemos que ser capaces de hacernos cargo, poner las crisis estructurales que tenemos enfrente y a partir de eso después poder hacer los cambios y todo lo que Chile finalmente demanda para poder retomar el camino del desarrollo que perdimos ya hace un rato. Tatiana, para cerrar el panel, ahí te dejo la palabra también. Sí, no, coincidir con Sebastián. Me tocó recorrer harto en la campaña pasada y no hay ni un lugar donde yo fui donde me preguntaran si la propuesta constitucional les iban a quitar la casa. Como la cantidad de personas, yo creo, análisis más o menos, no hay ni un solo lugar donde yo haya ido como con gente que no, evidentemente no es de partido ni tenía su posición conformada, que no hiciera esa pregunta, que fue brutal. Creo que el sueño de la casa propia fue como que lograron como pegarle a ese de personas como, yo recuerdo mucho esto como en un espacio con un movimiento de pobladores que estaban luchando para tener su casa. El miedo más grande era que obteniendo su casa se les iban a quitar. Ese es el nivel de daño que además cala profundo en el esfuerzo que las personas hacemos día a día trabajando para poder sostener nuestros hogares, el futuro de nuestros hijos, y cuando se pegan ese dolor creo que es tan violento como ver en la televisión una cabeza como la que vimos. Creo que son ambas como maneras de llegar a extremos que no queremos repetir. Por suerte Hugo Gutiérrez no es parte del partido oficialista, está con su militancia suspendida. Yo la vez anterior vi a convencionales que aprobaron la norma de vivienda, hoy día altos personeros de la derecha, después hablando de las mismas mentiras como era contradictorio. Pero nada, pues yo creo que podemos seguir pasándonos boletas indefinidamente. El desafío yo creo que es en a quienes creemos en la democracia, en que creemos que llegar a acuerdos, a pesar de sacrificar parte de lo que creemos, y que eso evidentemente va a traer costos hacia nuestros votantes de lado y lado. Creo que esta oportunidad, como dice Sebastián, es de sentarse a la mesa quienes creemos y quienes queremos pavimentar ese camino de la política futura, dejarle a nuestros hijos una política donde las ideas primen, donde los consensos sean realmente lo que se pueda llegar a acuerdo, o donde las mayorías impongan su parecer, pero sin nunca aplastar a esas minorías, que es un poco más viejo que el himno negro. Yo creo que nos motiva eso, veremos quiénes están a disposición. Hoy día creo de nuevo que estamos en un momento bien convulsionado, hay que cobrarse las cuentas unas y por otras, pero espero que el 2024 sea ese camino, y yo creo siempre dejar al Congreso confiar en que fueron electos para algo y que van a retomar el rumbo también, menos show, menos palabras, más hechos, así que trabajaremos también desde los partidos para que eso ocurra. Rodrigo Alcaíno, dame ¿Sí? 10 segundos, por favor. Yo hace unos días le escuché a una autoridad de gobierno en privado, algo muy interesante, y lo quiero citar acá porque creo que resume el espíritu. Decía: ahora es la hora de acordar hasta que duela, parafraseando al padre Hurtado. Yo creo que eso es lo que se abre ahora, y esperemos que sea así por el bien del país. Sebastián Rivas, Tatiana Urrutia nos acompañaron el día de hoy, un día importante. Los quisimos convocar en el post plebiscito para hacer estos balances, estos análisis y estas proyecciones. Por ello quiero agradecerles además por el tiempo que han tenido para conversar con nosotros. Un abrazo, nos reencontramos pronto. Encantado, que estés bien, que estés bien, Tatiana.